gracias por esta entrevista. Pues la verdad es que Carmen Aristegui, yo tengo aquí un sesgo cognitivo que llaman y es que considero que eres de las mejores periodistas y además que haces su trabajo con alegría y una pasión que de verdad se vuelve un ejemplo en América Latina, por supuesto. Entonces, Gracias, Diego. es muy complejo. Entrevistar a alguien que uno admira mucho es difícil. Tú sabes que eso es muy No, difícil. pues te aprecio Pero, mucho tu comentario, pero Diego. Pero comencemos por Colombia, ¿no? Como cuál es esta relación nueva que tienes con el premio Gabo de periodismo, que después es un premio muy importante también, pues lleva el nombre de un Nobel mexicano, perdón, colombiano. Bueno, Creo mexicano que también. es muy complicado, ¿no? Porque creo que definitivamente México y Colombia comparten mucho y García Márquez es algo que comparten de una manera muy profunda. Pero ¿cómo es la relación tuya nueva con el premio? Pues mira, yo primero que nada agradezco muchísimo tu presentación, tus palabras, Diego, y desde luego agradezco también la invitación que me ha hecho la Junta Directiva del Consejo Rector del Premio García Márquez Gabo, a Jaime Abello, su director, y a todos los que pues habrán deliberado alguna cosa para invitarnos a las tres periodistas que nos estamos incorporando a este conceptor. Te imaginarás que es pues de gran estímulo, una gran emoción, la verdad, que pueda yo participar junto con estos grandes del periodismo en Iberoamérica. Y pues esta relación, como tú le llamas, de mi persona como periodista con la fundación, con los que forman parte de esta organización tan querida, tan reconocida, tan activa, pues ha durado muchos años porque de diferentes maneras hemos podido participar con ellos. Hemos tenido el privilegio enorme de recibir el premio García Márquez por alguna investigación como la Casa Blanca de Peña Nieto. Y ahora, pues digamos que para mí es una suerte de acercamiento mayor de lo que ya estaba cerca, de algo que he sentido a lo largo de los años como muy importante para el periodismo, muy importante para los jóvenes y no tan jóvenes periodistas de la región. Y pues ahora con esta invitación todavía más cercana con este grupo de personas que han pues dedicado una historia para incentivar la formación de periodistas, para favorecer talleres, reconocimientos, actividades que puedan hacer del periodismo la tarea cotidiana de muchísimas personas. Así que, pues, mi relación con este premio, con este consejo rector, con estas personas que han conformado esta organización, pues da un paso muy importante ahora siendo ya integrante de este consejo rector, cosa que verdaderamente agradezco y pues comparto contigo la alegría. Hay algo muy importante que me hace pensar también, ¿no? De todas maneras, cuando surge algo como el premio y algo como hacer parte del Consejo Rector, de alguna manera, me imagino que te hizo cuestionar sobre el periodismo, ahora mismo, el periodismo como fue cuando tú tenías 18, 19, 20 años, toda esta carrera larguísima que has tenido, Carmen, y que realmente has hecho demasiado y has visto demasiados cambios en la región también, en tu propio país, pero también como el balance que me imagino has tenido que hacer también frente al nuevo periodismo o a la manera de hacer periodismo ahora que estás en el consejo, pero especialmente como cómo ha sido releer tu historia y releer frente a lo que está pasando ahora. ¿Cómo era ser periodista cuando empezaste? ¿Cómo ha sido ese proceso y cómo es ahora? Pues ser periodista para una persona como yo ha sido, como bien dices, cruzar por un país, cruzar por la evolución de un país como es México y seguir de cerca lo que ha ocurrido en otros países. Y bueno, es un cambio dramático en muchos sentidos. Hay muchas luces y muchas sombras, como cualquier cosa, pero en este caso el periodismo como actividad profesional, como tu motor de vida, pues se permite ir observando precisamente las transformaciones que una sociedad, que un sistema político, que una realidad van viviéndose de manera cotidiana y de manera muy importante con países como México. Hoy mismo nos preguntamos N número de cosas respecto a hacia dónde demonios vamos, hacia dónde se dirige todo esto, tratando de entender medianamente de dónde venimos. Así apenas medio tratamos de entender lo que ha sucedido en 20, 30, 40 años
y hoy nos plantamos precisamente con las grandes preguntas de qué ha significado todo ese proceso que hemos podido registrar, contar, platicar, informar, narrar a nuestras audiencias, ahora que estamos en este 2022 con todas las interrogantes abiertas. Con lo cual, bueno, pues simplemente te diría que como reflexión esencial, diría que lo que nos da un grado de certidumbre básico tiene que ver precisamente con lo que es la esencia misma del periodismo y la esencia misma de nuestra actividad, el contenido, la esencia de contar lo que está sucediendo, la esencia de, independientemente de la plataforma, radio, periódicos impresos que viven estas crisis, televisión, la herramienta que te des a ti mismo para contar, pues nos habla precisamente de que lo más importante es contar. ¿Dónde montas el contenido? ¿De qué manera lo haces llegar a los radioescuchas, a los televidentes, a los lectores, ahora a los cibernautas de manera muy vigorosa? Pero finalmente, lo que poder contarle a los demás que algo está sucediendo. Si mantenemos esa esencia principalísima del periodismo, bueno, ya podemos ir viendo de qué manera lo contamos, de qué manera lo escribes para que te lea alguien que gusta de las crónicas, o de qué manera encuentras las mejores preguntas para hacer una entrevista que le pueda servir a alguien que está interesado en esa persona que entrevistas o en lo que dice esa persona que entrevistas. O ya ahora con un montón de desafíos sobre cómo estar pronto y bien en las redes sociales, pronto y bien en los sitios de internet. Así que, pues, estamos hablando de modalidades, de plataformas, de códigos para comunicar, y acaba siendo finalmente lo más importante eso, el contenido. ¿Qué demonios vas a contar? ¿Qué cosas supiste, investigaste, interpretaste que quieres compartir con los demás? Así que hay cosas arcaicas, si se quiere, no en un sentido peyorativo, antiguas o de siempre, que tienen que ver precisamente con el impulso, con el vigor de querer contarle a los demás que está sucediendo algo, que eso es el gran motor de los periodistas. Y bueno, pues ya podemos imaginar en el tiempo en qué momento el mundo empezó a tener periodistas, en qué momento la humanidad empezó a contarse cosas, y bueno, pues nos remitiremos a los tiempos inmemoriales. Es una condición intrínseca del ser humano esta de comunicar, esta de contarle a los demás que está sucediendo algo, y la herramienta del periodismo pues es la tarea profesional para contarle a los demás lo que está sucediendo. Así que todo este tiempo que me ha tocado vivir mi tarea de periodista, pues entiendo que sigue siendo y seguirá siendo lo más importante a destacar: el contenido, la materia prima que informas. Y pues cada vez tenemos más herramientas tecnológicas, cibernéticas, espacios muy eficaces para poder hacer llegar los mensajes, las crónicas, los reportajes, las entrevistas, las investigaciones especiales, las fotografías, todo aquello que forma parte de los géneros de nuestra actividad, bueno, pues se van ocupando para poner ahí los contenidos. Quiero hablarte sobre México y la pregunta también de Colombia, ¿no? En Colombia hemos visto como una concentración desmedida de los medios. Recientemente, en los últimos años, los medios han venido concentrándose cada vez más en poderes económicos, incluso políticos. Ha sido como que se ha perdido de alguna manera la independencia de los medios. Al mismo tiempo que, como tú dices, hay tantas plataformas que se pueden hacer, pero definitivamente la respuesta es que no solamente las plataformas son necesarias, también es necesario el equipo de investigación, es necesario dinero para el equipo de investigación, y creo que tú has visto eso también como emprendedora de medios, como una persona que ha tenido que salir a crear también su propio medio, no solo el contenido, sino el medio. Y esa es una pregunta también sobre México, ¿cómo crees? Y yo la voy a llevar a Colombia, pero te la pregunto, ¿cómo crees que cambia de alguna manera o que ha sido necesario para el desarrollo de una democracia en estos países, en países que quizás que llamamos en vías de desarrollo? ¿Cuál ha sido la labor también del periodismo, por ejemplo, que tú has hecho?
que tú consideras que ha sido valiosa para construir una mejor democracia, por ejemplo, en México? Pues tocas puntos verdaderamente importantes para nuestros países. Coincido contigo plenamente en que nuestros países, México sin duda, y hablo de lo que me toca ver de manera directa, hemos vivido estructuras mediáticas hiperconcentradas, efectivamente. Hemos vivido con mucha claridad lo que significan estos poderes fácticos, estos poderes que se pueden poner incluso por arriba de los poderes formales, de los políticos, de los gobernantes. Hemos vivido capítulos bastante nítidos de cómo puede ejercerse un tipo de poder mediático frente a los poderes que teóricamente representan a la sociedad a través de nuestras autoridades o de nuestros gobiernos. Hay historias aquí bastante claras al respecto de lo que significa hacer uso del poder que se emana de una estructura mediática. Tenemos en México, y bueno, históricamente, televisión bajo la figura de un duopolio histórico, ahora parecido uno que otro competidor, pero en realidad tienes estructuras muy dominantes, muy concentradas en muy pocas manos de estas herramientas de comunicación, llamémosle tradicionales, llamémosle periódico, llamémosle televisión, llamémosle radio. Y la gran pregunta que nos hacemos es qué tipo de contrapeso se ha generado a partir de que muchas otras personas que pueden estar o no en la radio, la televisión o la prensa escrita, pero que desarrollan espacios de comunicación a través del Internet. Estamos todavía con muchas preguntas abiertas. Desde luego, en lo básico, no puede ser sino una gran noticia para las democracias que ciudadanos cualquiera pueda hacer uso de una expresión con alta potencia si es que logra tocar las claves necesarias y puede tener una persona o un grupo de personas una gran fuerza comunicativa a través solamente de Internet. Y la migración masiva de público de esos llamados medios tradicionales hacia los medios en Internet es más que evidente. Tan evidente que esos gigantes o medios llamados tradicionales sí o sí tienen que modificar sus lógicas de actuación para también estar en Internet, y vemos pues cómo los medios que antes solamente estaban en este territorio pues necesariamente tienen una pata en Internet, y cómo están migrando a su vez a donde está el público. Los gigantes de la televisión, de la radio o de los medios tradicionales necesariamente tienen, y ya lo han hecho y lo siguen haciendo, y no hay remedio para ello, que migrar a Internet, porque evidentemente la sociedad ha encontrado ahí, por mil razones, el espacio principalísimo para informarse, para entretenerse. Hoy tenemos este fenómeno que también vamos a ver en qué termina, que es el del boom de los streaming, donde vemos apuestas impresionantes, multimillonarias, para irse a los streamings. Acabamos de ver una cosa muy impresionante que me apena un poco, porque yo participo con nuestros amigos de CNN con un programa cada noche de entrevistas, pero acabamos de ver una cosa impresionante de una inversión millonaria de este gigante de comunicación que tuvo que cerrarse en pocas semanas. CNN Plus, por ejemplo, pues era una apuesta hacia un territorio que está en exploración. ¿Cómo lograr modelos de negocio que permitan generar contenidos y una sustentabilidad a futuro con esta realidad en donde demasiados contenidos están disponibles gratis, unos buenos, unos malos, otros envilecidos, y ahí coexiste una serie de expresiones que la propia sociedad tendrá en algún momento que poder depurar para saber qué sí, qué no, es lo que quiere seguir de cerca a través precisamente de los espacios en Internet. Sabemos también que además de este fenómeno en donde todavía están en curso demasiadas cosas, desde luego también se han identificado con mucha claridad las utilizaciones, no sé cuál es la palabra correcta porque no es un tema de legalidad, pero podría serlo en algún momento, la utilización de esos espacios de Internet, de ese ciberespacio, con cosas que quedaron muy bien
conocidas con Cambridge Analytics, por ejemplo, Analítica, ¿no? Por ejemplo, cómo se puede usar el territorio de la base de datos, de la información de la sociedad a través de estos circuitos para incidir claramente en procesos electorales, por hablar de un caso muy conocido. Cómo se puede utilizar de manera malsana, de manera indebida, este espacio que tendría que ser el gran espacio, permíteme la palabra un poco sangrona, pero de empoderamiento de la sociedad. Esta herramienta de comunicación que permite estar al tú por tú con las grandes corporaciones de comunicación y que es este espacio de libertad, de ejercicio abierto y franco de una sociedad que dice aquí yo me encuentro abiertamente en libertad para decir lo que quiero decir, para poder tener un espacio que no requiere los circuitos de las concesiones o de la radio y la televisión, etcétera, etcétera. Hay muchas luces a favor de eso, pero también hay muchas sombras que nos dicen, aquí también están pasando fenómenos que pintan para siniestros. Tenemos, precisamente por la accesibilidad a los espacios de Internet, expresiones o utilización de algo que ya es una industria, los bots, la automatización, la utilización de los datos de las personas, mecanismos de comunicación que acaban dañando a la democracia, porque se puede utilizar un conjunto de espacios en donde se difama, se dinamita se trituran reputaciones, se hacen campañas, se induce el diálogo social, se trastoca lo que una sociedad tiene derecho a hacer, que es discutir abiertamente lo que sea, con el tono irreverente que quiera cada quien, pero aquí vemos mecanismos de utilización, de inducción y de emulación. Al fin de cuentas, acaba siendo también parte de esta realidad que nos toca vivir. Así que hay demasiados capítulos y cosas que merecen y deben ser analizadas, estudiadas, expuestas en el debate público y democrático de nuestras naciones. Así que, bueno, todo esto te lo digo porque para periodistas como yo, que nos hemos podido desarrollar en los últimos 30 años en los espacios de los países que como México han vivido esta evolución, pues te puedo decir que observo pues estas luces y estas sombras de las que hablo y creo que es un momento desafiante, un momento en donde tendríamos que plantearnos qué es lo que hace a una sociedad democrática, qué es lo que una sociedad requiere en términos de periodismo y de comunicación, y pues hay cosas buenísimas y hay cosas muy preocupantes. Entonces, simplemente diría que hoy tenemos cosas que no teníamos hace 30 años, como el Internet, como la accesibilidad a mecanismos de comunicación a la mano quiera, lo cual es verdaderamente fantástico, pero también fenómenos que hacen que la comunicación que tendría que ser, como dicen los que saben de esto, orgánica, un diálogo social fuerte, robusto, irreverente, que permita realmente que la sociedad se fortalezca en la discusión de los temas que son importantes para esa sociedad, pero que a la hora de que nos ponemos a qué ocurre ahí, pues hay de todo. Hay, sin duda, espacios de gran valía que contribuyen cotidianamente para que una sociedad esté informada, pueda discutir sus asuntos, pueda seguir el debate, la discusión, la información, lo que requiere para desarrollar su propio punto de vista, criterio o percepción de la realidad, pero hay cosas que desde luego sé que lo que digo lo están discutiendo en muchos lados del mundo y la gran pregunta es cómo la sociedad, cómo las democracias van a encontrar las rutas más apropiadas para, sin restringir la libertad de nadie, se pueda encontrar la manera en que esa libertad se ejerza a plenitud y no esté interferida por fenómenos de esta naturaleza. Así que bueno, pues la ecuación está ahí y tiene que resolverse. Te decía que en todas las vidas hay momentos absolutamente, digamos, dramáticos, porque cambian mucho lo que una persona venía haciendo o lo que una persona ha sido. Y el caso de Peña Nieto, la mansión,
todo eso que tú lograste descubrir con tu equipo y que de alguna manera pues te puso también como de alguna manera una atención global incluso sobre el rol del gobierno, el rol de los gobiernos en la libertad de expresión. Yo quiero preguntarte algo sobre eso volviendo en el tiempo, quizás una reflexión. ¿Qué hubieras hecho hoy si hoy tuvieras que tomar esa decisión que también cambió mucho en tu vida y que te pesó mucho? ¿Y qué reflexiones sobre esa pregunta de qué hacer cuando tienes una información como esa, y cuando logras encontrar algo así? Creo que es un dilema muy poderoso porque muchos periodistas en el mundo se encuentran con este dilema y hay que decir, muchas veces lo que pasa es que hay silencio. Muchas veces. Ciertamente es un tema interesante que planteas, Diego, porque eh, cuando se hizo la investigación de la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto, yo, por supuesto, como directora de ese equipo, en el minuto uno supe que eso nos traería muchos problemas. En el minuto uno supe que mostrarle a la sociedad mexicana que el presidente de México ocupaba una mansión que jamás podría explicar, como no ha podido explicar en términos de sus ingresos, en términos de su historia, no podría haber adquirido una mansión con esas características habiendo sido gobernador, diputado, incluso presidente. Sabía yo que entrábamos en un territorio peligrosísimo y pues con esa conciencia de que en un país como México, aún con avances democráticos razonablemente identificables de alguna manera, teníamos todavía estructuras de poder que se encargarían de alguna u otra manera de sancionar a los periodistas que estábamos haciendo esa investigación si decidíamos publicar. Y ocurrió que efectivamente nos costó demasiado en términos periodísticos y profesionales haber decidido la publicación. Debo decir que ese reportaje especial de la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto nunca se publicó en el medio donde trabajábamos, pero tomamos la decisión de publicarlo en nuestro portal, en aristeguinoticias.com, que por fortuna ya teníamos, y en otros medios extranjeros y alguno que otro que se tomó la libertad de publicar en México desde el ámbito impreso. Decidimos publicar y vino pues el vendaval autoritario. Fuimos al final de cuentas censurados, fuimos echados del lugar donde trabajábamos. Yo personalmente viví procesos judiciales en mi contra. Todo el resto del sexenio de Enrique Peña Nieto sufrimos castigos fuertes, abogados de los más importantes de México que tomó nuestro caso y nos defendió pro bono, pues te aniquilan porque no hay quien pueda sostener varios juicios a la vez. Bueno, pasaron muchas cosas terribles. Fueron nuestras oficinas del sitio Aristegui Noticias allanadas, fuimos espiados, fui espiada con Pegasus, este terrible sistema de espionaje ahora muy famoso. No solamente yo, sino mi hijo Emilio, que en aquel momento era un menor de edad, que estaba estudiando y que ahora lo sabemos por las tareas que han hecho los especialistas que pudieron demostrar que nuestros teléfonos fueron espiados. Pero imagínate qué niveles llegó la cosa en el sexenio de Peña Nieto, que no solo es la mamá periodista, sino el hijo periodista, pues para buscar seguramente algo con cual seguir atacando. De ese nivel fueron las cosas durante varios años en el sexenio de Enrique Peña Nieto, con motivo de nuestra decisión de publicar ese reportaje especial de la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto. Tú me preguntas que al paso de los años, ¿qué diría yo al respecto de esta decisión, que es la decisión no solamente investigar, descubrir, documentar con una investigación robusta, rigurosa, que fue muy potente, incontrovertible? Bueno, no solo se tiene que hacer todo eso, sino que se tiene que tomar la decisión de publicar. Y tú me preguntas qué habría hecho en este momento si estaría yo o si estoy yo en una situación similar. Pues te diría que en el balance del tiempo transcurrido, con los golpes recibidos a lo largo de estos años por haber decidido aquello, no tengo la menor duda, volvería a publicar. No tengo la menor duda de que en el balance quedaron muchísimas más cosas positivas para nosotros. Crecimos,
nos fortalecimos, quedamos más convencidos que nunca de la responsabilidad de los periodistas, que es que la gente se entere, que la gente tiene derecho a saber las cosas que los periodistas encontramos como relevantes y que creemos que la gente tiene que conocer a través de nuestro trabajo. Y en este 2022, después del tiempo transcurrido y de lo que fueron las batallas de todo tipo, incluyendo las judiciales que te cuento, pues me queda clarísimo que lo que hicimos fue lo correcto, lo que hicimos contribuyó de manera muy importante para que la sociedad mexicana tuviera y mayores elementos para evaluar a un gobierno como el de Enrique Peña Nieto, a una actuación gubernamental que ahora con más elementos todavía podemos que es una gestión de gobierno que debería ser investigada desde ámbitos judiciales y desde ámbitos en donde se pudiera procesar lo que periodísticamente pudimos informando, porque fue la Casa Blanca de Peña Nieto, pero fue algo que llamamos en México la estafa maestra, que desarrollaron varios periodistas en este país y que tuvieron la genialidad de llamar la estafa maestra, que no es otra cosa más que la triangulación de recursos millonarios, o bien otras cosas que titulamos los periodistas también de otras maneras. Hay hoy mismo una discusión sobre si va o no a dar el paso la Fiscalía General en investigar una cosa que se llama Operación Zafiro. En fin, hay tarea periodística muy robusta a lo largo de los años que incluye la Casa Blanca de Peña Nieto y otras cuestiones. Y la gran interrogante es de si las instituciones en México en algún momento llamarán a cuentas a un expresidente como Peña Nieto. Queda la pregunta abierta y mi respuesta a tu pregunta de qué haría si tendría que volver a elegir, volvería a publicar. Bueno, es una alegría, ¿no? Es una alegría también escuchar eso porque pues te costó mucho también, ¿no? Creo que a veces estás ahí, estás fuerte, estás actuando, estás viva, que a veces muchos no llegan a decir eso, pero estás de alguna manera y eso obviamente que trae mucha esperanza. Carmen, hay un nuevo momento en América Latina, sin lugar a dudas tú fuiste alguien que cubrió y vio y estudió el chavismo casi que desde sus orígenes. Conociste muchas de las personas que hicieron parte de toda esa izquierda, Lula en su primer mandato, etcétera, Rafael Correa, bueno, Colombia, ahorita está en momento electoral, en pocos días sabremos si tendremos quizás el primer presidente de izquierda, pero te quiero preguntar por AMLO y cómo ha sido el balance tuyo de lo que ha sido el gobierno en México, que sin lugar a dudas es un gobierno de ruptura, un gobierno que por lo menos desde fuera se veía como unos cambios, al menos en la corriente que venía quizás desde Vicente Fox. Entonces, sí quisiera preguntarte sobre cuál es el balance, cómo es el balance de Carmen Aristegui hoy del gobierno mexicano. Imposible hacer en este momento un balance, te lo diría de esa manera. Entiendo lo que dices y coincido contigo en que la región vuelve otra vez a girar hacia la izquierda. Hemos tenido este péndulo, ¿no? Este eterno péndulo que nos ha traído de los años 90 con el tipo de gobierno que tuvimos, prácticamente neoliberal en su conjunto en toda América Latina. Luego vino este giro hacia la izquierda con gobiernos muy potentes, gobiernos muy fuertes. Podemos discutir muchísimas cosas, pero tomó una identidad muy potente América Latina con estos liderazgos que acabas de mencionar, con sus pros, con sus contras, pero al final hubo una reacción hacia la izquierda muy clara por parte de los votantes. Y bueno, pues ahora estamos en un giro o en un nuevo péndulo, en una nueva balanceo de este péndulo con los gobiernos, el de AMLO, como acabas de mencionar, que está para revisarse sin duda. Desde luego en este momento, pues Xiomara Castro en Honduras o el propio Boris en Chile. Ahora la interrogante de Colombia, que está cardíaco. Yo no sé qué va a pasar con él, pero estamos aquí con el, como decimos, estamos en el filito del asiento, porque estamos viendo lo cerrado de la elección. No sé de qué manera va a impactar en Gustavo Petro y su candidatura lo que acabamos de ver
de las revelaciones de Semana, que tuvo acceso a estos videos donde se puede ver al equipo de Petro y al propio Petro en unas conversaciones que pueden resultar bastante comprometedoras a unos días de las elecciones. Es un golpazo, sin duda. Y la pregunta abierta de qué va a decidir Colombia respecto hacia Hernández o Petro es lo que quieren para su futuro político que van a definir en pocos días. Tú me preguntas en el caso de AMLO sobre mi balance y te digo que es imposible de hacer porque faltan muchas cosas por conocerse. Sin embargo, pues, no quiero evadir la pregunta porque no quiero evadirla, pero de pronto sí puedo decir que debo reconocer que trastoca, que afecta en buena medida la posibilidad de un análisis que de por sí siempre es difícil con alguna intención de imparcialidad o de neutralidad, que sabemos que es una misión de pronto prácticamente imposible cuando hay ambientes hiperpolarizados o muy confrontados, y sobre todo si te colocan en una circunstancia como la que hoy me encuentro como periodista, que es una circunstancia en donde el presidente de la República ha decidido como estrategia política alentar la polarización. No es que estemos polarizados nada más así, que ya de por sí hay materia para la polarización, sino cuando tenemos presidentes como los que tenemos, algunos de ellos, que calculan milimétricamente lo que significa polarizar, lo que representa para sus propios proyectos políticos enconar los ánimos, alentar la división, generar contextos envenenados de discusión, en donde el presidente, en este caso López Obrador, como otros, han decidido no gobernar para todos como sería un ideal democrático. Un presidente o una presidenta que llega al poder después de una disputa política, una vez que se le ha otorgado el mandato, pues uno aspiraría medianamente a que gobernaran más o menos para todos. Pero cuando alguien que ya ganó la presidencia decide seguir siendo candidato para favorecer a su opción política, pues ocurren cosas como las de México, en donde el presidente mexicano, con mucha transparencia, dice, son ellos y nosotros, y ellos son nuestros enemigos y nosotros somos el pueblo que quiere una transformación, y el resto que no está con nosotros, de las diferentes maneras que él puede interpretar eso, pues entonces son conservadores y son factores políticos que están en contra de un proyecto de transformación. A partir de ahí, los que no sean incondicionales, o a partir de ahí, los que no sean los periodistas o los personajes o la gente que no esté abiertamente simpatizando o trabajando para ese proyecto político, pues simple y llanamente son enemigos. Y así se trata a esos enemigos en el discurso político, y puede haber, como hay, pues agresiones directas con nombre, apellido, porque hiciste una entrevista, porque revelaste una cosa, porque asumiste una postura crítica de lo que sea. Entonces hay un contexto bastante adverso para ejercer nuestras libertades, porque no es una cancha pareja, porque el presidente de la República tiene una enorme popularidad que ha ganado a lo largo de su biografía, que tiene méritos políticos para haber construido un capital sin duda político que ejerce, y que lo hace valer a partir de una estrategia de esta naturaleza. Entonces, yo lamento enormemente que un liderazgo tan fuerte como el de López Obrador, tan construido a flor de tierra, construido con un trabajo de décadas, de ir a todos los municipios del país, de tocar base con la sociedad mexicana de la más consistente, más ardua que alguien pueda imaginar, porque ha recorrido todos los pueblos de México como nadie, ha tenido contacto con una sociedad muy dolida, muy dañada, muy agraviada por la corrupción, por la violencia, por la pobreza, por la marginación, por todos los temas que son los temas que deberían ocupar a la clase política y a la sociedad mexicana, y que, bueno, pues
¿quién como AMLO ha tenido esa cercanía? Carmen, Regresamos, Diego. perdóname ahí. Resumías lo de AMLO, sobre el final de AMLO, al final, sobre Sí, ese perdón final que de... me alargue un poquito, me estoy alargando mucho en estas contestaciones porque me estás preguntando cosas que me dan mucha materia para disertar contigo. Pero puedes cerrar la idea. Veníamos Sí. en AMLO y venías diciendo de cómo su fuerza también quedaba dilapidada un poco en esa polarización provocada, ¿no? Exacto. Bueno, yo lamento muchísimo que el presidente mexicano haya decidido este modelo de gestión política, de gestión gubernamental, en donde monta buena parte de su fuerza también en polarizar a la sociedad y en dejar esta idea de que hay una parte de la sociedad que es prácticamente enemiga de la otra, no dicho así, pero prácticamente así. Y creo que eso no es lo que un país como México necesitaría, o por lo menos en mi punto de vista, es lo que yo esperaría de un presidente democrático, de un presidente que tendría que apostar por la diversidad, por la pluralidad, reconocer que la crítica es un valor fundamental de las democracias, no considerar que la crítica es algo que se hace para descarrilar a un gobierno per se o con ganas de competir en la política cuando se hace un ejercicio de esta naturaleza. Entonces, bueno, lamento muchísimo este contexto que ha creado la figura principal de este país con esta tónica. Hoy entramos en un territorio sumamente delicado porque el debate político está ya trascendiendo hacia el circuito de si hay o no algún tipo de pacto del presidente López Obrador con el narcotráfico, por ejemplo, por declaraciones hechas recientemente y por una entrevista que tuve oportunidad de realizar a un ex candidato presidencial en México, que es Francisco Labastida, el último candidato de la era del PRI todopoderoso, el primer presidente, el primer candidato del PRI que perdió, bueno, habiendo sido el gobernador de Sinaloa, que es el corazón del narco, habiendo sido él el último candidato del PRI de aquella era, pensé que era buena idea y pienso y sigo pensando que era una buena idea escuchar qué tenía que decir respecto a lo que pasa con el PRI en estos momentos. Y la charla derivó en algo que ha desatado una discusión importante y que le ha dado pie al presidente también para seguir agrediendo a la periodista que hizo la entrevista y todas las cosas que van derivadas. Ahí se ha tocado una fibra muy sensible que tiene que ver con estos poderes del narco que en países como Colombia, ¿qué te puedo decir, Diego? Lo que significa el tema del crimen organizado y la política. Yo sinceramente no creo que AMLO sea un narcopresidente. Yo personalmente no creo que una figura como la de López Obrador, por su biografía, por su historia, por lo que yo puedo conocer de él, sea un presidente narco como se le conocería a alguien que haya entregado su presidencia al narcotráfico o que haya llegado por el narcotráfico, menos aún. Eso no significa que el narco no esté participando de alguna u otra manera en las elecciones municipales, en las elecciones estatales, y hay gestos del presidente y planteamientos del presidente que han, tenemos que tener, tenemos que tener más información y más elementos, pero no se puede negar que gente avesada en la política y en la observación de la política dice, a ver, ¿qué significa que el presidente mexicano haya ido 4 veces a Badiraguato, que es el corazón del narco, una población de 4,000 habitantes? ¿Por qué va el presidente 4 veces a ese lugar? ¿Por qué el presidente mexicano decidió saludar a la mamá del Chapo Guzmán, este narcotraficante de emblema, que ya está en la cárcel en los Estados Unidos purgando una pena por siempre? ¿Por qué fue el presidente a saludar a la mamá del narco más famoso de México? Ahí está esta escena. ¿Cómo llega a humanos? Manda este mensaje de abrazos, no balazos. Tiene quiebres, declaraciones, escenas, situaciones que se van sumando, que dan pie para que sus principales críticos digan, él tiene un pacto con el narco y las elecciones están ya perfilándose de esa manera. Vuelvo a decir, yo personalmente me resisto a creer que AMLO es un narco.
pero hay un contexto donde el narco incide en los ámbitos electorales desde hace muchísimos más años, aún sin López Obrador presidente. En Colombia, la pregunta, el chiste que se haría en la calle sería, o es muy ingenuo o es muy narco. Una de las dos, pues mira tú me puedes decir mucho de lo que significa el narco y la política. ¿Qué ves tú? Déjame preguntarte, perdón la tentación. Bueno, bueno, en Colombia hemos visto muchos problemas los últimos 20 años, hay que decir, pero el proceso 8000, que tú seguro lo conoces, fue hace muchos años con el presidente Ernesto Samper, ¿Cómo no? que hoy está al lado de Gustavo Petro, y realmente es un recurso económico del cual ha salido muchísimo para el propio país. Por lo tanto, si está el narco en todo, iba a estar también en la política, ¿no? Y creo que ese es el problema, es determinar en qué medida, ¿no? Esa es la pregunta. Pero bueno, no voy a voltear esta entrevista porque termino yo respondiendo cosas. Esos son los riesgos con Carlos. Por eso te dije que me pero perdonas la tentación de preguntarte. no, 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 te la perdono, pero solo una vez. Venga, venga. No, Carmen, te voy a hacer una pregunta y ya casi cerrando por respetar tu tiempo también. Hay una pregunta que yo quiero ser extremadamente crítica, sino extremadamente crítica en esta pregunta, y es, si pudieras preguntarle algo a Carmen Aristegui, ¿qué sería? ¿Qué le preguntarías a Carmen Aristegui? Tú que eres una mujer de ese talante crítico, ¿no? Y en esta tienes que ser extremadamente sin compasión con ella. ¿De dónde viene tanta necedad de seguir queriendo ser periodista a estas alturas del partido? Pues es una No, respuesta, no sé. no tengo mucha respuesta porque, bueno, es un poco es un giro que intenta ser gracioso, que no lo fue, porque no tiene gracia, pero al final de cuentas, pues uno se pregunta, bueno, habiendo a lo mejor las actividades que pudieran ser, pues menos demandantes, menos exigentes, menos estresantes, ¿por qué no de pronto te ves al espejo y dices, ¿no te gustaría empezar a hacer otras cosas o haber hecho otras cosas que tuvieran otro tipo de exigencias? No sé, a lo mejor hay algunas actividades que te pueden dar satisfacciones múltiples, que podrías tener una vida pues, de otra naturaleza, tal vez más armónica, a lo mejor más placentera en ciertos sentidos, pero bueno, al final hay algo que te impulsa a hacer cierta cosa, ciertas actividades que de pronto uno dice, bueno, ¿por qué seguimos en esto? Si tiene tantas situaciones que pueden ser lamentables para una persona, como lo que he narrado en los últimos años de mi existencia, porque sí, pues ha sido algo que te demanda mucho tiempo, energía, fuerza, determinación, y entonces tu pregunta, que es bastante difícil, me hace responderte con que, ¿y de dónde la necedad de seguir adelante con una tarea como la periodística? Y pues al final uno tendría que responder que uno no acaba de escoger siempre, sino que hay ciertas cosas que le llaman a uno, que acaban siendo definidas por la adrenalina que te provocan, por la adrenalina que te impulsa, porque de pronto no te imaginas haciendo otra cosa que no sea esta. Y seguramente le pasará a los músicos, a los pintores, a los arquitectos, a mucha gente que tiene pues en su actividad su razón de ser. Y ni hablar, no sé si se escoge eso o acaba uno pues con una decisión esencial de vida desarrollando una tarea como esta y uno pues se ve al espejo y dice pues sigamos adelante, esto es lo que me gusta y esto es lo que quiero seguir haciendo. Quiero terminar esta entrevista agradeciéndote tu tiempo y por supuesto admirando tu trabajo. Sigo admirando tu trabajo después de esta entrevista, lo cual es, es fabuloso, pero realmente te quiero preguntar algo que invite a las personas a leer algo de lo que has trabajado tú, a ver alguna entrevista, porque este género de la entrevista creo que a mí me fascina, a ti te fascina, realmente eres maestra en esto. Y quiero preguntarte algo, ¿qué persona, qué ser humano realmente te conmovió? ¿Realmente crees tú que cuando hablaste con él o ella, realmente encontraste algo? Algo, claro, no desde lo político, desde el descubrimiento, no, pero algo más desde lo humano, desde ese humanismo que también se ve en cada uno de tus trabajos profundos, pues.
¿A quién quisieras volver? ¿Quién te marcó a ti como periodista? ¿Qué entrevista? Y además la vamos a dejar aquí para que la gente al final de esta entrevista vaya a escuchar esa conversación. Y muchas gracias, Carmen. Muchísimas gracias, pues está dificilísimo porque he tenido la oportunidad, inmensa oportunidad, de hacer muchísimas entrevistas a lo largo de muchísimos años, que ya me da pena decir cuántos, pero sí, sí creo que hay entrevistas que te marcan, entrevistas que te dejan un asunto profundo. Desde luego, diría yo que de las que más me han gustado, por decirlo así, está la del queridísimo Eduardo Galeano, que tuve oportunidad de hablar varias veces con el queridísimo Eduardo Galeano. Tuve oportunidad incluso en alguna de ellas saliendo de una entrevista en la Ciudad de México, que terminó la entrevista, la grabamos, iba a salir en la televisión, etcétera, y nos fuimos por el elevador y nos quedamos un rato más platicando sobre Avenida Reforma, y me contó que estaba enfermo. No me lo dijo en la entrevista, pero me contó en ese momento que estaba padeciendo pues ya una enfermedad, y después lamentablemente pues supimos que era ya su fase, no tan final porque duró un poco más, pero digamos, más allá de esta escena para mí entrañable por la manera en que me lo contó, imagínate la manera en que me dedicó un libro con un dibujito que hacía cuando firmaba, y esa entrañable, no entrevista, sino conversación después de una entrevista, pues me pareció sumamente importante. Estos personajes, pues que acaban siendo sabios, ¿no? Estos personajes que construyen las ideas, que las van narrando de cierta manera, que te enganchan, que te hacen pensar, que te estimulan, pues de manera muy importante, acaban siendo oro molido para nuestras biografías. Diría yo que Galeano, en varias de las entrevistas que amablemente me dio, son de las que más yo conservo en mi corazón incluso. Personas, por ejemplo, que viven historias terribles. Pienso, por ejemplo, en México, en alguien como doña María Herrera. Doña María Herrera es una de las madres en México que buscan a sus hijos. México, se acaba de reconocer oficialmente, tiene una cifra aproximada de 100,000 desaparecidos. ¿Te imaginas lo que significa eso para un país? 100,000 por de la cifra que está ya registrada. Estábamos compitiendo, con Colombia estábamos compitiendo por compitiendo. ese... Imagínate, qué récord, ¿no? Pues México y Colombia sabemos lo que significa que la gente sea desaparecida. Y estas personas que la sociedad me parece que las ve de lado, que las ve como paisaje, que las ve como algo que no quiere ver, como algo que pues ahí está, pero que no se involucra a la sociedad como debería, y no es un tema que tendría que estar en el número 1 de la agenda de un país. ¿Cómo puede haber una democracia, o cómo puede haber un régimen político, o cómo pueden disputarse el poder en las elecciones cuando tenemos decenas de miles de personas desaparecidas y no se habla de ellos como se debería? Cuando este trabajo nuestro nos permite acercarnos y entrevistar o conversar con personas que, como doña María Herrera, por ejemplificar con un nombre y apellido de los muchos nombres y apellidos que deberíamos traer a cuento aquí, te cuenta que no ha perdido a uno o a dos, sino a 4 hijos de una familia de 8. Y esa mujer, que por cierto acaba de ver al Papa Francisco tratando de encontrar un canal, un lugar donde seguir hablando y diciendo que esto no puede ocurrir más. Cuando escuchas a estas personas que, como ella y otras, te cuentan lo que se trastoca en sus existencias cuando alguien ya no llegó a la mesa, cuando ese hijo o esa hija simple y llanamente desaparece, es uno de esos filones de, llamémosle, posibilidad periodística de poder transmitirle a quienes te escuchan o te ven o siguen un programa lo que ocurre con alguien que representa a miles
o millones de personas en este mundo y en este caso en México. Doy este nombre porque me preguntas qué entrevistas me han tocado esencialmente y yo diría que estas por hablar de algunas de las muchas que he podido hacer a lo largo de mi historia. Carmen Arístegui, un gran abrazo desde Colombia y desde un admirador. Sigo admirándote y por supuesto que esa tarea diaria que haces y que sigues haciendo, creo que la haces también por los que te seguimos y por los que seguramente también aprecian tu trabajo. Y creo que ese es al fin y al cabo lo que hacemos a la vida, ¿no? Tratar de conectar con personas que creen en lo que hacemos y que nos conectan de alguna manera. Te mando un abrazo y muchas gracias por esta entrevista. A ti, Diego, Aret, te agradezco mucho la conversación. Me debes el café, porque entiendo que tu programa así le llamas, así que me debes el café contigo y ya habrá oportunidad de beberlo en México o en Colombia. Les mando un abrazo a quienes hayan decidido seguir esta entrevista completa o un pedacito. Un abrazo desde acá. Gracias por permitirnos estar con ustedes. Serán 2 cafés. Un abrazo. Venga, 2 gracias. cafés. Un fuerte abrazo. Cuídate mucho. Chao. Saludos a Colombia.